Saludos profesor Asdrúbal y compañeros. Continuando con la presentación, voy a hablarles acerca de los tipos de compresión, donde encontramos la compresión isotérmica. El proceso de compresión isotérmica es aquel en el que la presión y el volumen de gas comprimido varían de manera que la temperatura se mantiene constante. La compresión isotérmica requiere la menor cantidad de trabajo en comparación a los otros tipos de compresión. En el siguiente gráfico podemos ver el comportamiento de el volumen en relación a la presión en el proceso isotérmico, donde se establece que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Compresión adiabática. El proceso de compresión adiabática se caracteriza por una transferencia de calor nula entre el gas y el entorno. Los términos adiabático e isentrópico se utilizan como sinónimos, aunque isentrópico en realidad significa entropía constante. Un proceso adiabático que además no tiene fricción se denomina isentrópico. En un proceso de compresión adiabático, la relación entre la presión y el volumen es la siguiente. Presión por volumen elevado a la y va a ser igual a C, que es una constante. Por lo tanto, presión 1 por el volumen 1 elevado a la y va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la y. Compresión politrópica, o también conocida como compresión real. La compresión politrópica es similar a la compresión adiabática, pero no se requiere transferencia de calor cero como en la compresión adiabática. En un proceso politrópico, la relación entre la presión y volumen es la siguiente. Presión por volumen elevado a la n va a ser igual a C, donde n es igual al exponente politrópico, C es una constante distinta de la compresión isotérmica o adiabática, la cual la podemos comprobar en la ecuación 4.2 y la ecuación 4.6 de la bibliografía suministrada por el profesor. Por lo tanto, podemos afirmar que la presión 1 por el volumen 1 elevado a la n va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la n. Compresores en paralelo. En esta configuración, múltiples compresores operan simultáneamente, cada uno manejando una porción del flujo total. El gas se divide en varias corrientes antes de entrar a los compresores y se combina nuevamente después. Los compresores se instalan en paralelo para que se puedan proporcionar grandes volúmenes necesarios mediante varios compresores, cada uno de los cuales produce la misma relación de compresión. En el siguiente gráfico podemos ver que el caudal de gas se divide en tres compresores, cada uno de estos maneja la misma relación de compresión, levantan la presión y luego se vuelven a unir en un solo caudal de gas ya con la presión necesaria. Compresores en serie. En esta configuración los compresores están conectados de forma que el gas pasa secuencialmente de uno a otro. Cada compresor eleva la presión del gas y el siguiente toma como presión de entrada la presión de salida del anterior. Cuando los compresores funcionan en serie, cada unidad comprime la misma cantidad de gas, pero con diferentes relaciones de compresión, de modo que el aumento de presión general del gas se logra en etapas. En el siguiente gráfico podemos ver que la presión de entrada para el compresor 1 es de 900 psi y la presión de salida del compresor 1 es de 1080 psi, la cual será la presión de entrada para el siguiente compresor. Y así van sucesivamente las etapas de compresión en una configuración en serie. Ubicación de estación compresora. Para explicar la ubicación de la estación compresora tenemos el siguiente ejercicio. Un gasoducto de gas natural de 140 millas de largo desde UDO 1 a UDO 2 está construido con tuberías NPS 16 de 0,250 pulgadas de espesor de pared, con un MOC de 1200 psi. La gravedad específica y la viscosidad del gas son de 0,6 y 8 por 10 a la menos 6 libras por pies segundos, respectivamente. Se puede suponer que la rugosidad de la tubería es de 700 micrones de pulgada,
y la presión base y la temperatura base son 14,7 pSI y 60 Fahrenheit respectivamente. El caudal de gas es de 175 millones de pies cúbicos normales por día a 80 grados Fahrenheit y la presión de suministro requerida en UDO2 es de 800 psi. Determine la cantidad y las ubicaciones de las estaciones compresoras requeridas ignorando la diferencia de elevación a lo largo del gasoducto. Suponga que Z es igual a 0,85. Bueno, en el siguiente diagrama podemos notar que necesitamos trasladar el caudal de gas de 175 millones de pies cúbicos desde UDO1 hasta UDO2 y en UDO2 la presión de succión tiene que ser de 800 psi. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la ecuación de flujo general y determinar cuál sería la presión de descarga en UDO1 para que la presión de succión en UDO2 sea de 800 psi. Determinamos en la ecuación general la presión de descarga de UDO1 y obtenemos que esta es de 1579 psi. Es decir, se requieren 1579 psi de descarga en UDO1 para que llegue a UDO2 con 800 psi. Pero también tenemos que el MOP o la presión máxima de operación del gasoducto es de 1200 psi. Por lo tanto, no podemos utilizar 1579 psi. Entonces, tenemos que disminuir la presión de descarga en UDO1 a 1200 psi. Pero al bajar la presión de descarga en UDO1, no tendremos la suficiente presión para que lleguen los 800 psi en UDO2. Por lo tanto, tenemos que instalar una planta compresora. Entonces, ubicamos nuestra planta compresora. Generalmente la ubicamos en el medio del gasoducto, que este tendría 140 millas de largo. Entonces ubicaríamos principalmente la planta compresora a 70 millas. Pero tenemos que determinar, si en esa ubicación la planta nos va a suministrar los 800 psi de succión en UDO2. Entonces por norma general, necesitamos determinar a qué distancia tenemos que ubicar la planta compresora, que en sí es la solución de este ejercicio. Entonces, para determinar la ubicación de la planta compresora, nos vamos a la ecuación de flujo general y decimos que la presión de descarga de la planta compresora va a ser 1200 psi y la presión de llegada en UDO2 será de 800 psi, o también podemos decir que es la presión de absorción en UDO2. Entonces, establecemos eso y determinamos en la ecuación de flujo general la longitud. Al determinarla, tenemos que la planta compresora tiene que estar ubicada a 60,57 millas de UDO2, es decir, hay que acercarla un poco más a UDO2, aproximadamente 10 millas. Bueno, una vez que se determinó la distancia que tiene que existir entre la planta compresora y UDO2, necesitamos calcular la presión de succión de la planta compresora. Para ello, nos vamos a la ecuación de flujo general y determinamos la presión de succión de la planta compresora para una distancia de 79,43 millas, que es la distancia que existe entre UDO1 hasta la planta compresora. Una vez que realizamos nuestros cálculos, obtenemos que la presión de succión de la planta compresora es de 630,79 psi. A partir de la presión de succión que ya obtuvimos, calculamos la relación de compresión de la planta compresora, la cual nos arroja un resultado de 1,88. Aunque lo ideal para un compresor centrífugo es de 1,5 la relación de compresión. Aquí la tenemos un poco más elevada, 1,88, pero es un valor aceptable, ya que las tolerancias de la relación de compresión para compresores centrífugos va desde 1
0.3 hasta 2. Ya por último, podemos observar el diagrama de cómo quedaría ubicada la planta compresora. Podemos ver que la presión de descarga de UDO1 sería de 1200 psi y la presión de succión en la planta compresora sería de 631 psi. Y la presión de succión en UDO2 sería de 800 psi. Y la planta compresora estaría ubicada aproximadamente a 61 millas de UDO2. Bueno, compañeros y profesor, muchas gracias por su tiempo y su atención. Quedamos atentos a todas sus preguntas. Muchas gracias.